En este video analizaremos la opinión pública y la relación de esta misma con la democracia participativa en el marco de la globalización y del proceso de la comunicación masiva. Para esto lo dividiremos en varios subtemas, en los cuales tomaremos distintas lecturas de varias personalidades de la antigüedad, en los cuales nos explican, por ejemplo, en la primera, el surgimiento y crisis de la noción de la opinión pública por Gino Germano. Esta lectura nos fundamenta que la opinión pública es indispensable en la actualidad, pero que ha pasado por muchos conflictos ideológicos. Recordamos que en el Renacimiento no se podía opinar ni decir nada en contra de la Iglesia, ya que esto se castigaba con la pena de muerte. Los gobiernos eran monárquicos, por lo que la opinión pública no se tomaba en cuenta para nada y de ninguna forma. No se podía cuestionar tanto lo que decía ni la Iglesia ni lo que decían los reyes. En la idea 2, vemos que lo público solo existe cuando hay un tema de interés social, el cual se discute con el fin de llegar a un punto. En esta lectura analizamos el concepto de lo público de Vincent Price y de opinión pública en Monzón, dos lecturas muy profesionales que nos explican tanto el concepto de la opinión como el concepto de lo público. Y esta dice que en los años 30 hubo un giro de pensamiento respecto a lo público, ya que lo público es una multitud que no tiene forma ni número y tiene variables sin importar el número de personas. Cuando hablamos de algo público, no delimitamos ningún número, ya que puede ser cualquier número, y también acá vemos que el interés social se discute hasta llegar a un punto. Con esto definimos lo público y la opinión que se da cuando existe una controversia ideológica entre dos o varias personas. En este caso existe la discusión o expresión de los puntos de vista del público sobre los asuntos de interés generales dirigidos al resto de la sociedad y sobre todo dirigido al poder, ya que la opinión pública influye en este. En general siempre tiene más fuerza en los medios comunicativos, como bien sabemos, los medios como la televisión. En esta segunda imagen vemos dos lecturas más que son de suma importancia para este tema. Una es Arévalo, Apuntes de la materia, del año 2015, en la que nos explica la idea 1, que tanto en la antigüedad, como bien sabemos, Maquiavelo mencionaba, el príncipe, en su libro, que al menos se debe intentar la idea de la importancia de la opinión pública y darle esta importancia aunque no se tenga. ¿Qué quiere decir Maquiavelo con esta lectura? Sabemos que Maquiavelo era un importante político en su época, y lo que nos quiere dar a entender es que la sociedad debe sentir que su opinión cuenta, y con eso el poder se tiene ganado. En este caso, los gobernantes usaron la propaganda política con el fin de manipular a los ciudadanos. Esto se utilizaba en la antigüedad y el poder de la opinión pública era de suma importancia. En la idea 2 vemos la aparición de la opinión pública como elemento constituyente de la acción de gobierno, que implica la desaparición del poder limitado. Esto quiere decir que para la teorización marxista, la opinión pública no es el reflejo del sentir de los ciudadanos, sino que es la opinión de una clase social determinada. Esto es muy claro como lo explica la teoría marxista. Y también podemos ver otro punto, que para Weber este tipo de opinión pública predominante está caracterizada por la ausencia de reflexión racional y la manipulación por parte de los agentes. La manipulación para Weber es una de estas formas en la que se explica la opinión pública. Para Weber, la opinión pública carece de reflexión racional
y carece de esta racionalidad, puesto que la opinión pública es muy manipulable debido a que no es una opinión objetiva. En la última idea, que es la democracia y la opinión pública, analizamos que la opinión pública siempre ha existido desde los tiempos remotos de la historia. En algunas ocasiones ha fomentado decisiones grandes, como lo es la democracia. Bien sabemos que gracias a la opinión pública tenemos la democracia de hoy en día, y en general siempre tiene más fuerza en los medios de comunicación la opinión pública.